Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Christopher y esto es Play and Fight. Este es un nuevo canal, un espacio en el que quiero hablar sobre los deportes que me gustan, como son el fútbol, las MMA y a veces el boxeo. Voy a hablar de todo tipo de temas, como puede ser el fútbol, el mercado de fichajes, actualidad de equipos. Eh, soy, Me gusta el Real Madrid, así que voy a hablar mucho sobre eso. Soy de Ecuador, también soy hincha de Liga de Quito. Entonces, tenemos muchos temas de los que hablar. Y en MMA, seguir la UFC, los eventos numerados y las peleas que más nos puedan llegar a gustar. Además, soy boxeador amateur. En algún momento puedo llegar a grabar uno que otro blog sobre una de mis peleas. Y eso es todo. Esperemos que esto sea el inicio de una gran aventura y que esto siga para adelante y algún día ser un canal grande en esto de la creación de contenido sobre deportes. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Play and Fight, mi primer video. Estoy muy emocionado por esto. Este video quiero tratar la temporada del Real Madrid, la temporada 24-25, que ha sido una temporada con muchos altibajos para este equipo y una temporada muy decepcionante, ya que se esperaba un gran movimiento por la llegada de Kylian Mbappé, por la constelación de estrellas que se había formado en el Real Madrid. Además que el Real Madrid venía de ganar la Champions, venía de una temporada muy buena no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a juego. Para mí la temporada 23-24 del Real Madrid fue muy buena, un rendimiento destacadísimo de Bellingham. Y Vinicius, del que tendremos que hablar mucho porque ha sido una temporada un poco dura. Igual Bellingham, que bajó muchísimo el nivel. Primeramente vamos a hablar de la situación del equipo al inicio de la temporada. Era una temporada muy ilusionante, puesto que a un equipo que ya había sido el mejor del mundo, un equipo que había ganado la Champions, un equipo que había jugado muy bien y un equipo que se había encontrado con esa eh, dupla, Vinicius y Bellingham, y Rodrigo en sus momentos, en sus destellos que suele tener, y un mediocampo que se había complementado muy bien entre Camavinga, Kroos y Valverde. Y después de una temporada maravillosa de Mendy, de Rudiger y de Carvajal, era una temporada emocionante a la que se le sumaba el supuesto mejor del mundo, que era Kylian Mbappé. Todos pensaban que era un Madrid que iba a arrasar, todos pensábamos que era un Madrid que no iba a tener competencia, y al inicio de la temporada se vio un juego muy mediocre por parte de este Madrid. Un Madrid que sufría mucho la pérdida de Toni Kroos y que tenía muchas dificultades para asociarse, para crear juego, para crear oportunidades hacia adelante. Un Madrid el que Vinicius, que venía de ser el mejor jugador del mundo y para mí el legítimo merecedor del Balón de Oro que le robaron, eh, perdió ese punto de creatividad, de velocidad que tanto lo distinguió la temporada pasada. Si bien es cierto que hasta octubre Vinicius seguía en un rendimiento altísimo con ese hat-trick al Borussia Dortmund, y Vinicius era el que se había cargado el equipo al hombro ante la pobre aparición de Kylian Mbappé desde que llegó. Después de lo que pasó con el Balón de Oro, Vinicius fue de caída y no ha vuelto a recuperar su nivel hasta la actualidad. Hasta el inicio de este Mundial de Clubes, que el primer partido fue muy malo y el segundo se vieron ciertos destellos, pero está muy lejos de ese nivel que demostró él en la temporada pasada. Por otro lado, Bellingham, que no ha logrado encontrar su puesto, un Bellingham que ha jugado por izquierda, por derecha, en el medio, adelantado. Un Bellingham que aún no ha encontrado su rol en el Real Madrid, de igual forma que Valverde, que ha tenido que suplir el lateral derecho por la lesión de Carvajal, y Lucas Vázquez, que no ha podido cumplir con el rendimiento para ser el titular del Real Madrid después de esa terrible lesión de Dani Carvajal, que es uno de los principales motivos de la temporada tan mala que se ha hecho. La gran cantidad de lesiones, Militao, que venía un gran nivel después de la Copa América y que estábamos muy ilusionados de que vuelva a un buen nivel, pero se volvió a lesionar.
que para mí todo esto se debe a una muy mala planificación por parte de la directiva del Real Madrid de Florentino Pérez, puesto que no puedes ir a una temporada así solo con dos centrales funcionales. Lo demás es mala suerte, que se te lesione Carvajal, que se te lesione Militao y las repetitivas lesiones que han tenido jugadores como Tchouaméni, como Camavinga. Aún así, el Real Madrid a mitad de la temporada, en noviembre, antes de Navidad, igual diciembre, tuvo una pequeña mejora en el rendimiento, pero no se ha sabido mantener. A partir de enero, Kylian Mbappé logró suplir muchas de estas carencias del Real Madrid debido a que subió muchísimo el nivel. A partir de enero, Mbappé fue el mejor jugador del Real Madrid. Un Madrid que se le veía muy mermado físicamente, porque no, casi no había rotaciones, casi no cambiaba el 11, jugaban siempre los mismos y el equipo se vio muy afectado por eso. Ahora vamos a hablar de las pocas cosas rescatables de esta temporada. Para mí la principal irrupción de esta temporada fue Asensio. Ante una mala planificación con solo Rudiger y Militao como centrales funcionales después de la lesión de Militao y después de la incertidumbre de ver cómo iba a volver David Álava, Raúl Asensio fue el único que pudo salir y suplir esas carencias de esa dupla Asensio-Rudiger. Fue muy importante en ciertos momentos. Asensio tuvo momentos de un nivel muy alto. Sin embargo, en mi punto de vista, en mi opinión, no es material titular del Real Madrid. Es un jugador de rol que puede servir muchísimo y puede cumplir perfectamente ese rol de tercer central o de cuarto central. De igual forma, debido a las lesiones, Mendy ha tenido que jugar Fran García, que para mí de igual forma no es titular, material titularísimo del Real Madrid. Arda Güler, que ha jugado poquísimo. Arda Güler ha sido de los jugadores que menos minutos han tenido, a pesar de esa necesidad de un mediocentro más creativo, a pesar de esa necesidad de un jugador con un mejor pie, un jugador que lleve la batuta del equipo. Que al final de la temporada se vio eso, ¿no? Cuando Ancelotti ya dimite de Rodrigo y empieza a poner a Arda Güler, se demostró esa capacidad que tiene para crear jugadas, esa capacidad que tiene para llevar la batuta del equipo. Y ahora en este segundo partido del Mundial contra Pachuca, de igual forma Arda Güler ha sido ese jugador que crea el equipo. Aún así, Arda Güler solo ha jugado 1800 minutos en la temporada pasada, lo cual es poquísimo. Valverde, que si bien es cierto que es muy importante, un jugador muy cumplidor, un jugador que te abarca muchísimo campo, que tiene esa llegada, no ha sabido dar ese paso para llevar la batuta del equipo, que fue simbólico, ¿no? Cuando Kroos le hereda el 8, aún así ha sido un jugador importantísimo y el jugador que más minutos ha jugado esta temporada con 5000 minutos. Y una de las razones de este fin de temporada decente del Real Madrid fue Kylian Mbappé, que supo levantarse a partir de ese partido contra el Bilbao, donde erró 2 penales seguidos, y resurgir, ¿no? Terminó la temporada siendo bota de oro con 43 goles, siendo el máximo goleador del Real Madrid y el máximo goleador de Europa. Vinicius, que a veces tiene sus destellos, su temporada en números no es mala. Tiene 21 goles y 18 asistencias. No son malos números, pero a nivel de juego, ese peligro que estaba generando él constantemente la temporada pasada ya no se ha visto. Y eso es todo para mí. Esas son las pocas noticias positivas de esta temporada. Y la mayor noticia positiva probablemente sea el cambio de entrenador. Salir de un entrenador un poco obsoleto como es Ancelotti, que no es un mal entrenador, por algo es de los entrenadores que más han ganado en la historia. Sin embargo, no tenía muchas ideas del fútbol moderno que se necesitan ahora, como son la presión, el juego de posesión
y cosas que Xabi Alonso sí tiene. Y Xabi Alonso para mí es el mayor fichaje de esta temporada. Xabi Alonso puede llegar a revolucionar el equipo. En este inicio del Mundial de Clubes, si bien es cierto, el primer partido no fue muy bueno, pero no iba ni una semana entrenando al equipo. Esto es algo que necesita tiempo, ¿no? Y aún así en el segundo partido se vieron muchísimas mejoras con eh, los nuevos fichajes que ya hablaremos posteriormente y una idea de juego un poco diferente por parte del nuevo entrenador Xabi Alonso. Y finalmente, como último tema que quiero tomar en este primer video del canal, es cómo veo al Real Madrid a futuro. Con las incorporaciones de Dinghausen, Trent Alexander-Arnold y apariciones como Gonzalo ahí en ese rol de 9, la futura llegada de Mastantuono, que creo que puede llegar a ser un jugador muy importante porque es un perfil que el Real Madrid no ha tenido en los últimos años. Ese jugador que, si bien es cierto, es más un mediocampista, pero puede jugar pegado a la banda derecha, a perfil cambiado. Son incorporaciones muy importantes para el Real Madrid a la espera de la llegada de un lateral izquierdo que puede ser Álvaro Carreras. Sin embargo, ha sido un fichaje muy raro. No decían que ya estaba hecho y al final no llegó y está jugando el Mundial de Clubes con el Benfica. De igual forma, yo creo que si no llega él hay que fichar sí o sí un lateral izquierdo, porque Mendy ha demostrado que no puede ser regular, no, no te garantiza que vaya a jugar toda la temporada al nivel que a su nivel máximo. De igual forma, Fran García no es un jugador que me guste para ser titular por esa banda izquierda, así que creo que hay que fichar un lateral izquierdo. Y con la llegada de Xabi Alonso yo creo que se pueden arreglar muchas cosas, ¿no? Ahorita está jugando Gonzalo García, que está jugando muy bien. Sin embargo, yo creo que cuando llegue Kylian Mbappé va a ser el titular en esa punta junto a Vinicius. Y este último partido que jugó con 4 mediocampistas y solo Vini y Gonzalo arriba, yo creo que se podría repetir perfectamente con Kylian Mbappé, siendo un 9 de características diferentes porque no es un 9 de área. Yo creo que Xabi Alonso puede hacer que funcione, ¿no? Esa dupla Vinicius-Mbappé que no ha destacado la temporada pasada. Y Trent Alexander-Arnold a veces con un rol metiéndose más al interior o un rol más de lateral derecho, como vimos en este último partido, que en el segundo tiempo él es el que daba esa amplitud por derecha, y en el gol de Arda Güler se ve como él es el que está abierto a la banda derecha y hace ese pase de primeras a Gonzalo, que de igual forma le toca de primeras a Arda Güler y hace el gol. Dinghausen, que ha sido para mí el mejor fichaje de la temporada, saca la bola muy bien, que es una de las carencias que tenía este Real Madrid. Juega muy bien con el balón, sale con pases largos, con pases cortos. Y Arda Güler en este último partido que jugó ahí en el doble pivote prácticamente, con Valverde un poco más adelantado, han sido noticias muy positivas. Este partido Real Madrid contra el Pachuca dio cosas muy ilusionantes para futuro, ¿no? Bueno, y eso ha sido todo. Les recuerdo que este es mi primer video. Espero ir mejorando poco a poco. Las personas que lo vean eh, pueden dejar su like, su comentario y cualquier recomendación para ir mejorando a futuro en los próximos videos. Y esto ha sido todo y hasta luego.